Desde finales del siglo XIX se estaba gestando una nueva literatura que triunfa en los primeros lustros del siglo XX. Modernismo y 98 son en realidad dos caras de la misma ruptura, manifestaciones hispánicas de una crisis universal. En este capítulo veremos el modernismo. Yo soy Catalina Montero, tu profe de lengua y literatura. Dame un like y suscríbete a tu canal. Quédate. Empezamos. El término modernismo se aplicó al campo de las artes a una serie de tendencias europeas y americanas surgidas en los últimos 20 años del siglo XIX. Sus rasgos comunes serán un marcado anticonformismo y unos esfuerzos de renovación agresivamente opuestos a las tendencias vigentes. En su origen, el mote de modernistas era lanzado con un matiz despectivo por los enemigos de las novedades. Sin embargo, hacia 1890, Rubén Darío y otros asumen con un insolente orgullo tal designación. Y a partir de entonces, la palabra modernismo irá perdiendo su valor peyorativo y se convertirá en un concepto fundamental de nuestra historia literaria. A principios de siglo, un joven crítico, Chavarri, veía el modernismo como una reacción contra el espíritu utilitario de la época, contra un industrialismo que lesionaba al hombre. Y ello nos invita a situar al modernismo en su momento, en la citada crisis. En efecto, en sus raíces ya hay un profundo desazón, tanto en Hispanoamérica como en España. La pequeña burguesía se ha visto frenada y postergada con una poderosa oligarquía. Es explicable que los escritores traduzcan el malestar de aquella clase social en diversas formas. El mismo Rubén Darío decía: yo detesto la vida que me tocó, en la que me tocó nacer. Se produce así la conocida crisis de conciencia burguesa y de ello deriva la actitud modernista de la que hablaría también Juan Ramón Jiménez, o más bien las actitudes, pues son diversas las manifestaciones del mismo malestar. Em, Hay ciertos jóvenes del 98 y sobre todo en España también quienes manifiestan literariamente esta disconformidad a través de un aislamiento aristocrático y de un refinamiento estético. Todo ello irá acompañado muchas veces por actitudes inconformistas como la bohemia, el dandismo y ciertas conductas asociales y amorales. La renovación poética es cada vez más visible a partir de 1880, tanto en España como en Hispanoamérica, pero es indudable la primacía de esta que está en la constitución del modernismo, cruzando el charco, ¿no? Existe también un rechazo de la tradición española y de la poesía dominante en la antigua metrópoli, a excepción de Bécquer. En cambio, se vuelven los ojos hacia otras literaturas. La influencia francesa merece especial atención, ¿no? Junto a la huella de los grandes románticos como Víctor Hugo, hay dos corrientes de la segunda mitad que marcan las pautas, ¿no? Como es el parnasianismo y el modernismo. El parnasianismo le debe su nombre al título de una revista, Le Parnasse Contemporain, de 1866, donde su maestro, Théophile Gautier, con su famosa divisa del arte por el arte, se instaura, ¿no? También se busca el culto a la perfección formal y el ideal de una poesía serena y equilibrada, buscando así el gusto por las líneas puras y escultóricas. En cuanto al el simbolismo en sentido estricto, es una escuela constituida hacia 1886, fecha de Le Manifeste Symboliste, pero en el sentido más amplio diremos que es una corriente de realismo poético.
tenemos los autores como Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, que influirá notablemente en nuestros escritores. El modernismo hispánico es en buena medida esta síntesis, o una síntesis, mejor dicho, del parnasianismo y del simbolismo. De los primeros se toma el anhelo de la perfección formal, ¿no? De los temas exóticos, los valores sensoriales, mientras que de los simbolistas se tomará el arte de sugerir la búsqueda de efectos rítmicos dentro de una variada musicalidad, ¿no? A esto habría que añadir otras influencias, por ejemplo, la norteamericana, que se admirará muchísimo a Edgar Allan Poe, por ejemplo, de Inglaterra a Oscar Wilde, o de Italia a D'Annunzio. Pero si de todos estos influjos derivan también las características del modernismo, también hay un cierto despego de la tradición española, a excepción de Bécquer, ya que el autor de las rimas era entre nosotros un precursor del simbolismo, ¿no? Que es el punto del que arranca esta beta intimista y sentimental que reconocerán poetas como Rubén Darío, a Juan Ramón, pasando por Machado y tantos otros. Lo asombroso es que todas estas raíces literarias se funden en una nueva estética, ¿no? Schulman ha dicho que el modernismo es un arte sincrético en el que se entrelazan armónicamente tres corrientes, una extranjerizante, otra americana y la tercera hispánica. En cuanto a la temática del modernismo, apunta en dos direcciones. En una se tiende a la exterioridad sensible y la otra línea apuntaría a la intimidad del poeta. Pues bien, a partir de esta segunda línea se explicaría mejor el sentido unitario de esta temática modernista. La desazón romántica. El modernismo tiene una afiliación romántica y así como notables afinidades que hay entre románticos y modernistas, como el análogo malestar, que el semejante rechazo de una sociedad vulgar, una parecida sensación de desarraigo, de soledad, etcétera. Entonces, una nueva crisis espiritual salta otra vez por encima de la razón, ¿no? Donde las pasiones, lo racional y la literatura vuelve a dar entrada al misterio, a lo fantástico, a los sueños. El escapismo. La actitud así llamada se explica por lo dicho anteriormente, ¿no? Que el modernista huye a veces del mundo por los caminos del sueño, pero ahora la versión se nutre con una elegancia que ha sido aprendida de los parnasianos. El cosmopolitismo. Es algo ligado también con lo anterior, ¿no? Es un aspecto más de esta necesidad de evasión, del anhelo de buscar lo distinto, lo aristocrático. Rubén Darío decía que tuvimos que ser políglotas y cosmopolitas, ¿no? Y este cosmopolitismo desembocó sobre todo en la devoción por París, ¿no? Que era la meta de inspiración de tantos modernistas, con sus cafés, sus bohemios y sus dandis. El amor y el erotismo. En la temática modernista hay un contraste reiterado, ¿no? Entre un amor delicado y un intenso erotismo, ¿no? Así de una parte veríamos una idealización del amor y de la mujer, aunque vaya siempre acompañado de melancolía, ya que se trata de un nuevo cultivo del tema del amor imposible, vamos a decirlo así. Los temas americanos. El cultivo de temas indígenas podría parecer un poco en contraposición o en contradicción con el cosmopolitismo que habríamos hablado anteriormente. Sin embargo, se trató más de una manifestación de evasión hacia el pasado, ¿no? Y sus mitos
sobre todo, ¿no? Posteriormente, los modernistas hispanoamericanos además cultivan, ¿no? Estos temas autóctonos con el anhelo de buscar las raíces de una personalidad colectiva. Y lo hispánico. Esa misma búsqueda de raíces se explicará también de esta entrada, ¿no?, de temas hispánicos, ya que en los orígenes hubo también un cierto desvío de lo español. Más tarde hay un nuevo acercamiento, ¿no? Hay un sentimiento de solidaridad de los pueblos hispánicos frente a la pujanza de los Estados Unidos. Rubén Darío es una vez más el ejemplo con sus cantos de vida y esperanza en que ensalza a lo español como un acervo, ¿no?, de valores humanos y culturales frente a la civilización yanqui. En conclusión, la temática modernista revela, por una parte, un anhelo de armonía frente a un mundo que se siente. Juan Ramón Jiménez decía que el modernismo era el encuentro de nuevo con una belleza sepultada que había sido ocultada durante el siglo XIX por un tono general de la poesía burguesa, y de ahí el esteticismo dominante y la concepción desinteresada del arte. A ello se uniría la búsqueda de valores sensoriales y por lo que podemos decir que es una literatura de los sentidos, ¿no? Todo el paisaje, una mujer, una melodía, es fuente de gozo para el oído, para la vista, para el tacto. Y estos valores y estos efectos se consiguen gracias a un prodigioso manejo del idioma, ¿no?, que es el aspecto esencial al que dedicaremos las diapositivas siguientes. Nunca se insistirá bastante en el enriquecimiento estilístico que supone el modernismo, y ello va en dos direcciones, ¿no? De una parte tenemos el sentido de la brillantez y de los grandes efectos, y por otra el sentido de lo delicado. Así sucede también con el color, ¿no?, que tiene riquísimos efectos plásticos que se consiguen, colores desde lo más brillante hasta lo tenuemente matizado, por ejemplo, o lo mismo ocurre con efectos sonoros, desde los acordes rotundos hasta la musicalidad, ¿no? No en vano tenemos que decir que las creaciones, como decía Rubén Darío, que su creación correspondía al divino imperio de la música, música de las ideas, música del verbo. Entonces los modernistas, partiendo de este punto, deben servirse, ¿no?, de todos aquellos recursos estilísticos que se caracterizan por su valor ornamental o por su poder sugeridor, ¿no? También se utilizaban de recursos fónicos para responder a este ideal de musicalidad. Por ejemplo, tenemos las trompas guerreras resuenan, entonces ya con estos efectos las trompas de por sí ya suenan. Entonces, cuando decimos las trompas guerreras resuenan, o por ejemplo el mudo teclado de su clave sonoro, o una simple aliteración, como por ejemplo bajo el ala al ave del leve abanico. Entonces, todo este léxico se enriquece con cultismos a voces de adjetivación ornamental, o también la preeminencia esta sensorial de la que estamos hablando se puede manifestar con sinestesias o con riqueza de las imágenes. En cuanto a la métrica, tenemos que decir que el ansia de armonía y el imperio de la música conducen también al enriquecimiento de ritmos que se prolongan
a partir de las aportaciones de los románticos, ¿no? También se incorporan formas procedentes de Francia y se resucitan versos y estrofas antiguos, pero la originalidad, la particularidad es que se añaden hallazgos personalísimos, ¿no? El verso preferido sigue siendo el alejandrino, pero se empieza a enriquecer, ¿no?, con nuevos esquemas actuales y con él se combinan otro tipo de versos. A la influencia francesa se debe también el abundante cultivo del dodecasílabo o el enasílabo, naturalmente con versos también más consagrados como o más importantes, como fueron el endecasílabo y el octosílabo, ¿no?, que siguen siendo la métrica más usada, aunque siempre con importantes innovaciones en las estrofas, ¿no? El soneto también se sigue utilizando, pero ofrece nuevas modalidades, ¿no? Pueden ser en alejandrinos o en versos de desigual medida o con disposiciones distintas en las rimas. En fin, lo que queremos decir es que la métrica se empieza a enriquecer con múltiples artificios, ¿no?, complementarios, en especial con rimas agudas o esdrújulas, rimas internas, armonías vocálicas, paralelismos y simetrías que refuerzan de esta manera el ritmo. En Hispanoamérica se divide en dos etapas del modernismo. La primera iría hasta 1896, fecha de la publicación de Prosas profanas de Rubén Darío, y en ella dominaría el preciosismo formal y el culto a la belleza, ¿no? Y la segunda se presentaría como una intensificación de la poesía intimista y una presencia de temas americanos junto a la atenuación de los grandes efectos formales. En España también tenemos precursores de las nuevas tendencias como Ricardo Gil, Manuel Reina y sobre todo el malagueño Salvador Rueda, por su sensibilidad para lo colorista o por su hilo musical. Pero nada de ello hace disminuir el papel que tiene Rubén Darío, ¿no?, en la renovación de la lírica española. Vino dos veces a España, en 1892 y en 1899, que son dos hitos decisivos, y a la seducción personal de este autor se debe el triunfo del modernismo en España. Como dijo Salinas, Rubén tocaba en ídolo, entonces lo que tocaba lo convertía un poco en magia. Pero señalaremos algunas peculiaridades del modernismo español. Ante todo tenía menos brillantez externa, ¿no?, y existía un predominio del intimismo. Por otra parte, tenía menos sonoridades rotundas, menos alardes formales. En suma, podemos decir que tenía influencias más simbolistas, menos parnasianas, unidas a la huella de Bécquer. Como figuras características de nuestro modernismo, habría que estudiar a Manuel Machado o, en un nivel inferior, a Villaspesa o Marquina. Pero en la órbita del modernismo hallamos a tres grandes autores que van a desbordar ampliamente sus cauces, y nos ocuparemos de ellos en vídeos posteriores. Tenemos a Valle Inclán, máximo representante de la poesía modernista en su primera época. Antonio Machado, que arranca con un modernismo intimista y simbolista, y Juan Ramón Jiménez, que cultiva los ropajes del modernismo antes de su giro de 1916. Se ha dicho que es imposible comprender la literatura hispánica moderna sin tener en cuenta los descubrimientos de los modernistas. En efecto,
la poesía en español salió del modernismo absolutamente distinta de lo que había sido antes. El ingente trabajo de aquellos poetas que realizaron en el campo del lenguaje resultó decisivo para la renovación de la palabra poética. Y aunque más tarde se deseche gran parte de sus galas, el modernismo quedará como ejemplo de las inquietudes artísticas y de la libertad creadora. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre el modernismo. En el siguiente vídeo hablaremos del grupo La Generación del 98. No olvides darme un like, dejarme un comentario y suscribirte a mi canal si no lo has hecho todavía. Hasta pronto.